también hay una investigación preclínica, ¿no? La clínica es todo lo que se desarrolla alrededor del paciente. Lo preclínico es todo lo previo, todo lo que se trabaja previamente en la búsqueda de algún medicamento que tenga obviamente un efecto benéfico, terapéutico en el paciente, ¿no? Y esto pasa por una serie de fases en la investigación. Entonces, más o menos de eso se trata lo que vamos a hacer. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Que hay investigaciones preclínicas, obviamente previas a la parte clínica, que tienen que ver con la síntesis, con la búsqueda del medicamento, con los efectos de determinadas sustancias a nivel del cultivo de células, de tejidos aislados, pero no estamos hablando todavía del ser humano, ¿no? Estamos hablando del efecto que puede tenerse in vitro para evaluar una serie de aspectos que tienen que ver con aspectos mutagénicos, teratogénicos, carcinogénesis, determinar los niveles de tóxicos del medicamento, la dosis letal, y algunos aspectos como absorción, distribución, metabolismo y excreción, que a veces se trabaja en modelos animales, ¿no? Entonces están ahí lo que viene a ser la absorción, la distribución, metabolismo, excreción, que ustedes ya lo han estudiado de algún modo en farmacología, ¿no? En farmacología se ven cada uno de estos aspectos que tienen que ver básicamente con la farmacocinética del medicamento dentro del organismo, ¿no? La investigación de nuevas drogas, ¿no? Implica una serie de pasos. Los laboratorios, los auspiciadores de investigaciones siempre están a la búsqueda de nuevas drogas para tratar una serie de enfermedades de manera a veces más eficaz. Entonces, la industria farmacológica está en un proceso constante, pero la industria farmacológica requiere de equipos de investigadores, ¿no? Y ahí están obviamente los médicos que trabajamos de algún modo con algunas enfermedades y para los cuales necesitamos de un arsenal mejor de medicamentos. Entonces, eso requiere preparar todo un plan de trabajo, ¿no? Todo un plan de trabajo, documentos que tiene que tener el investigador, elaborar los protocolos, tener todos los datos específicos de la molécula, de su proceso de manufactura, que debe estar garantizado, digamos, por la buena manufactura, y hay certificaciones, los mecanismos de control, de almacenamiento, etc. Además, los datos farmacológicos, toxicológicos y algunas experiencias previas que a veces se hacen en humanos. Una vez que pasa el estudio a nivel preclínico, en algunos casos los medicamentos se usan en humanos y vamos a ver en qué condiciones, en qué situaciones, ¿no? Entonces, cuando se trabaja esa búsqueda de nuevas drogas, siempre hay un patrocinador, que son los grandes laboratorios, los laboratorios que promueven la investigación, ¿no? Porque ustedes saben, ahora hay laboratorios que solamente se dedican a la distribución, a la venta de los medicamentos, pero hay laboratorios de investigación que tienen sus plantas, que tienen investigadores, que tienen sus químicos y que están modificando moléculas y que son los que auspician las investigaciones, ¿no? Pero también hay un patrocinador investigador, ¿no? Que es el que va a supervisar o el que representa al patrocinador para que la investigación se lleve a cabo. Por ejemplo, nosotros tuvimos una relación en un medicamento para el manejo de pacientes con Alzheimer, cuya empresa X era el patrocinador, y uno de los patrocinadores investigadores era un japonés, un francés y un americano, ¿no?
eran los patrocinadores investigadores que trabajaban para el patrocinador, para el laboratorio, y ellos contactaron con un estudio multicéntrico a nivel mundial, y el Perú era una de las sedes. Entonces buscaron acá también a alguien para formar del equipo ya de investigadores, ¿no?, para hacer la investigación. Entonces, ¿qué viene a ser la investigación clínica? Habíamos señalado la que se da ya alrededor del paciente, con seres humanos, sean sanos o sean enfermos, obviamente para que pase todo un proceso que vamos a ver, con la finalidad, obviamente, de buscar que los medicamentos sean seguros, eficaces para un diagnóstico en relación a seres humanos. ¿Y qué es un experimento? Un experimento viene a ser el uso de una sustancia, en este caso en seres humanos, que siga los patrones del método científico, ¿no? Entonces están dentro del experimento, dentro de los diseños experimentales. Y hay una serie, y hay una variedad de diseños, de modelos que se dan, ¿no? Entonces tenemos ahí al investigador, a los subinvestigadores o co-investigadores que van a participar dentro de un proceso de investigación. Entonces tenemos el patrocinador, tenemos los patrocinadores investigadores, tenemos a los investigadores, tenemos a los subinvestigadores y tenemos a los co-investigadores. Toda una cadena que esa cadena está muy relacionada porque las investigaciones se tienen que cumplir una serie de protocolos, de requisitos y de llenar mucha información para tratar de ver las modificaciones que se van produciendo dentro de la investigación y sobre todo la aparición de algunas reacciones a veces adversas que tienen que ser comunicadas de inmediato para que se tomen las medidas del caso. El sujeto, sabemos, obviamente está en relación a la persona y hay una solicitud que la FDA, en el caso americano, sea que apruebe la utilización, digamos, para el experimento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fases que sigue la investigación clínica para que finalmente sea aprobado por la FDA un medicamento? Son 4 fases. Lo que ustedes tienen que conocer es a qué corresponde cada fase, ¿no?, para que vean si una droga o un medicamento, cuando lean un artículo, está en una fase 3 o en una fase 4, ¿no? Tenemos la fase 1, donde se mide la seguridad de eficacia, que generalmente es en grupos muy pequeños y a veces se hace en personas sanas. Está la fase 2, ya que define varias dosis y se ve su efecto, ¿no?, que se hace ya con un grupo mayor. La fase 3, donde se evalúa la seguridad, la dosificación y su eficacia. Y la fase 4, donde se evalúa ya el uso en grupos mayores, como lo vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Entonces tenemos que la fase 1, ahí están sus características. Son trabajos muy cortos, ¿no?, en la primera fase, donde se utilizan pocos sujetos, pocas personas, ¿no?, entre 20 y 80 personas, por ejemplo, donde se podría escoger una población especial, sobre todo por los casos oncológicos, para SIDA, porque se supone para que ingresen a una fase 1 ya hay estudios preclínicos, hay estudios en animales, pero hay gente que se está muriendo. Entonces yo me estoy muriendo, mira, y hay una droga que pareciera de que va a tener buenos resultados porque mira, in vitro, experimentalmente se ha logrado. Entonces hay gente que no voy a esperar que todavía pasen 3, 4 años hasta que se apruebe para recién usarlo, ya en ese tiempo ya me muero. Entonces no, yo apruebo para que usen en mi persona en la fase 1 este medicamento. Entonces
metas establecer la seguridad y tolerancia del fármaco, pero se puede usar en casos de cáncer y en casos, por ejemplo, de infecciones por VIH, ¿no? Porque usualmente en esta fase 1 se trabaja con seres humanos sanos para ver toda la farmacocinética, la seguridad del fármaco, ¿no? La tolerancia. Entonces, eso, los aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos del medicamento se utilizan en esta fase 1. Entonces, estamos utilizando en personas normales, que su riñón está normal, su hígado está normal, vemos, ¿no? Las dosis, vemos aspectos de biodisponibilidad, bioequivalencia en el caso de los genéricos. En el caso de los genéricos es ver pues que la bioequivalencia, los niveles que alcanza en sangre el medicamento o en el tejido son similares a los medicamentos originales, digamos, ¿no? Para los casos de los genéricos. Las dosis proporcionales, el metabolismo del fármaco, ¿no? Entonces, son todos los aspectos farmacológicos, digamos, farmacocinéticos, farmacodinámicos del medicamento hechos en sujetos sanos. Entonces, en esta fase, los diseños de estudio, se hacen estudios de dosis única o dosis ascendentes, ¿no? Tengo un medicamento que se puede usar 1 miligramo, pero voy a ver qué pasa si doy 2 miligramos, 3 miligramos, en cuanto a la variable que quiero medir, la variable dependiente, que puede ser dolor, que puede ser, según el tipo de medicamento que se esté utilizando. Los estudios de dosis máximas para predecir concentraciones plasmáticas o el acrecimiento de reacciones adversas. A veces cuando damos una sustancia, por ejemplo 1 miligramo, logramos una curva, damos 2 miligramos, ya a veces la misma curva, 3, 4, así demos más dosis, siempre va a ser la misma curva. Entonces, ¿para qué voy a dar 5 miligramos si puedo dar 1 miligramo y voy a tener la misma farmacocinética, la misma biodisponibilidad del medicamento? Entonces, eso es en caso del uso de dosis sucesivas. Entonces, ¿qué información se va a obtener o se va a registrar en esta primera fase? Seguridad, los signos vitales, pruebas cognitivas, concentraciones plasmáticas, séricas, ver cómo están la respuesta de las pruebas hepáticas, las transaminasas, las bilirrubinas, para ver si hay algún efecto hepatotóxico, cómo está la creatinina, ver función renal, o cómo está la función cognitiva, porque puede ser algún medicamento que tenga algún efecto también a nivel cognitivo. Entonces, se monitorizan este tipo de funciones en la salud, ¿no? Además de las otras variables farmacológicas. Por ejemplo, ahí tenemos estudiar la farmacocinética. Entonces, si tenemos aspectos farmacológicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos, estamos en la fase 1. Porque estamos recién viendo qué es lo que pasa en sujetos sanos, porque no se olviden que estamos viniendo de una fase preclínica, ¿no? Para recién usarlo en humanos. Entonces, la farmacocinética de una sola dosis de una droga en sujetos normales. Para lograrlo, el sujeto debe ser internado en el centro clínico y vigilado de acuerdo a un protocolo determinado, ¿no? Para ver cualquier complicación que haya. ¿Alguno de ustedes ha participado como sujeto de investigación? Así como Sánchez Carrión. No que se haya inoculado algo, sino porque a veces en las facultades o a veces en alguna rotación uno se choca con que están haciendo algún tipo de experimento, ¿no? Y piden personas sanas. El problema es encontrar a las personas sanas, ¿no? No fue con una droga, sino de medir hemoglobina semana por semana, consumiendo nicotina. ¿Ya ves? No hay un medicamento ahí, pero se ve cómo el hígado puede tener un efecto en la hemoglobina o no, controlando una serie de variables, ¿no? Para tratar de buscar una asociación entre ellas, ¿no? Entonces hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la medición de los niveles de hormonas
estimulantes de la FSH y LH en caso de mujeres, en los hombres de testosterona o cosas por el estilo en endocrinología, ¿no? A veces estudios comparativos en las mañanas, en las noches, entonces igual se concentra un grupo de personas, de voluntarios, que generalmente son estudiantes de medicina, que participan en este tipo de cosas. ¿No querrán ustedes ser sujetos? Bien, entonces a veces se pueden chocar con, entonces estamos hablando de esta fase, ¿no? Bien, entonces, claro, la fase 1, ¿no? De pequeños sujetos, sujetos normales, buscamos la farmacocinética, la farmacodinamia, tratamos de ver si hay algún efecto en algún otro sistema, se monitoriza incluso en la parte cognitiva, y eso es lo que es la fase 1, ¿no? Estudiar todos los aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos y algún otro efecto que podría causar al organismo. La fase 2, tenemos ya que son meses, ¿no? En la fase 1, ¿qué eran? Un mes. Días, ¿no? Semanas, ¿no? Un mes. Acá ya tenemos que son meses, ¿no? Entonces, un poquito más prolongado en la fase 2, pero sigue siendo un poco de corto plazo en meses, porque cuando es en años, obviamente ya estamos hablando a largo plazo. La población sí es un poco más importante. La primera, una docena, 2 docenas, ¿no? Hasta pues menos de 100. Acá ya estamos hablando de 200 a 300 sujetos. Pero se usan ya en enfermos de lo que se quiere aplicar el medicamento, ¿no? La primera era orientado fundamentalmente a sujetos sanos. Acá se trata de ver, obviamente, el efecto del medicamento en relación a la enfermedad que pueda tener, ¿no? Y en esta fase 2 hay varias modalidades, pero en términos generales hay gente que está, por ejemplo, les hablo porque está más relacionado a temas de Alzheimer. Entonces, están tomando memantina o donepezil, cualquiera de los medicamentos que se usan en Alzheimer, y en forma paralela se agrega algún otro medicamento que quisiera ver el efecto, ¿no? Entonces, en la medicación regular que está tomando, quiero ver qué podría ocasionar el nuevo medicamento que estoy agregando como variable independiente. Entonces yo puedo medir pues memoria, lenguaje, cualquier función o cambios en el comportamiento para ver cómo cuando introduzco esta variable qué cambios se presentan, ¿no? No es que le digo al paciente ya usted deje de tomar esto y va a tomar esto, ¿no? Entonces se da adicional a lo que está tomando. Pero en los pacientes que son vírgenes en relación al tratamiento, no están recibiendo ningún medicamento, se puede ingresar también ahí el medicamento para hacer el seguimiento. Metas: definir la dosis en los pacientes, establecer la efectividad de un fármaco en una población o en enfermedades específicas. Obviamente, para hacer esto se requiere de un consentimiento informado. Uno no va a agarrar y va a empezar a darle al paciente sin pasar por todos los pasos que hay que dar como antes. Estos estudios son los primeros en usar pacientes que sufren enfermedades o condiciones alérgicas a dirigir de fármacos. Eso es obvio. Justamente acá en la fase 1 son sanos. ¿Qué cosas nos interesa en esta fase 2 ya en los pacientes? Igual requerimos los aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, farmacológicos en los pacientes que tienen la enfermedad. Lo mismo que en sanos, pero en este caso ya estamos en los pacientes enfermos. Y fundamentalmente la interacción que hay de fármaco con enfermedad. Yo al introducir esta variable, ¿qué cambios produzco en la enfermedad? Obviamente voy a buscar cambios de mejoramiento, no de empeoramiento. Pero ese mejoramiento usualmente a veces son varias variables que tengo que controlar, porque puede ser que el medicamento solo me modifique uno de los aspectos afectados. Algunos modificarán 2, ojalá pues lo modifique todos. Entonces en eso consta el trabajo de buscar las interacciones de fármaco-enfermedad
buscar las interacciones entre los diversos fármacos. Lo que les decía, si yo doy memantina y donepezilo y estoy agregando un fármaco X, ¿qué tipo de interacción hay con los demás, ¿no? Y obviamente la eficacia que hay cuando doy una dosis de 10 miligramos o de 20 miligramos y encuentro no alguna diferencia. Por ejemplo, ahí tenemos evaluar la seguridad y eficacia de 1 miligramo por kilo de peso versus 2 miligramos por kilo de peso de un fármaco X en un estudio a doble ciego para disminuir los ataques agudos de asma. Entonces estoy comparando el efecto de dosis, ¿no? de un fármaco a doble ciego, ya vamos a aclarar más adelante, para disminuir fundamentalmente los ataques de asma. Quiero ver si dando 2 miligramos es mejor que dar 1 miligramo, ¿no? ¿Qué aspectos, qué información buscamos cuando realizamos una investigación fase 2? ¿No? Si estamos hablando de dosis diferentes, es ver la respuesta a estas dosis diferentes. Obviamente, a mayor dosis buscamos un mayor efecto. Eso es lo que buscamos teóricamente. A veces lo encontramos, a veces no lo encontramos. El nivel de tolerancia. Puede ser que cuando ya doy más dosis, probablemente pueda llegar a niveles tóxicos y no sea tolerado por el paciente. Reacciones adversas inesperadas. Entonces hay todo un protocolo para ir describiendo, como se dice en tiempo presencial, cualquier información inmediatamente debe conectarse con el investigador para informar inmediatamente cualquier intercurrencia que pueda presentar los sujetos de la investigación. Eficacia versus placebo o contra otros fármacos o terapias, ¿no? Entonces, en los sujetos vírgenes que nunca han tenido tratamiento, puede compararse con placebo para ver cuál es, o comparado con otro medicamento que ya se viene usando. Entonces, entonces ya tranquilamente ya podemos diferenciar esas dos fases. Y entramos a la fase 3. ¿Ya? Es paralelo a un tratamiento anticipado, es semejante a lo que les dije, pacientes que por ejemplo están con demencia, con Alzheimer y están ya recibiendo memantina y están recibiendo donepezilo, entonces, o por ejemplo que estén recibiendo solo donepezilo, entonces no, sigan recibiendo donepezilo, le vamos a agregar memantina para ver que si agregando la memantina cuál va a ser la evolución de los pacientes, ¿no? Pero esto puede durar varios años. A diferencia del anterior, ¿cuánto duraba? Meses, ¿no? El primero duraba días a semana. Y acá ya estamos hablando de años. Y se pueden incluir acá, miren, cientos o miles de sujetos en fase 3. Como ese trabajo que les comenté del japonés, del francés y de un americano en caso de Alzheimer, ¿no? Y que se hace un trabajo multicéntrico y a veces se hace en 4 años, ¿no? Son trabajos a largo plazo que se ven en 4 años porque los efectos cognitivos, comportamentales no lo vamos a ver en un mes, no lo vamos a ver en un año. Lo vemos un poco qué es lo que pasa con esos pacientes dando un número de años determinado. Metas, establecer la seguridad, eficacias con dosis seleccionadas en una población mayor. O sea, todo lo anterior, pero en una forma más consistente. ¿Qué informaciones nos interesan? Evaluar la seguridad y eficacia por subgrupos poblacionales. Es decir, qué efectos tienen en los hombres, qué efectos tienen en las mujeres, a veces en los de menos edad, en los de mayor edad. ¿Qué efectos tiene en la raza, digamos, africana? ¿Qué efectos tiene en la raza blanca? ¿Qué efectos tiene en la raza chola? Etcétera, etcétera, ¿no? Interacciones de fármacos, interacciones de fármaco-enfermedad, riesgo versus beneficios. Entonces, obviamente, acá hay miles de pacientes, es multicéntrico, es un mayor número que la fase 2, que solamente usa 100, ¿no?
o 3 grupos de tratamiento. La información, ¿qué informaciones se va a obtener acá? Los parámetros de la eficacia, por ejemplo, los niveles de colesterol en un estudio con estatinas. Eficacia, o sea, es decir, la relación que hay del fármaco con la patología determinada, ¿no? Donde yo doy el fármaco, produce modificaciones en la patología, obviamente tiene que ser el beneficio. En este caso, si yo doy estatina, espero que los niveles de colesterol, digamos, mejoren, ¿no? Disminuyan. Evaluar la seguridad, incluyendo las reacciones adversas o inesperadas y los resultados del laboratorio. Por ejemplo, para verificar la seguridad relativa y eficacia entre dos medicinas. Cuando se asocian medicamentos, generalmente la toxicidad, los mecanismos negativos hacia el paciente se suman, son cada vez mayores. Y entramos a la última fase, la fase 4, ¿no? Estos no se realizan hasta que la FDA haya aprobado el fármaco. Si la FDA no aprueba ese medicamento, o sea, para que lo apruebe tiene que pasar a la fase 3, si no, no puede pasarse a la fase 4. Requiere una aprobación de la FDA. O sea, a veces puede hacerse una revisión rápida y aprobarlo en el menor tiempo posible y se puede pasar a la fase 4, pues eso ya depende de la FDA. La fase 4 es una fase continua. Vamos a ver a qué se refiere. Esa fase 4 de la investigación entra en una investigación continua porque ya desde que se aprobó por la FDA para su uso está en constante observación por un tiempo, ¿no? Puede incluir grupos etarios, étnicos, como habíamos visto, pero en este caso ya en mayor escala. Las metas: se evalúa continuamente la seguridad en grandes poblaciones. Si un nuevo uso se encuentra, a compañía farmacéutica puede repetir una fase anterior. Por ejemplo, en esta fase, como cuando se aprueba para un uso determinado, a veces encontramos que si damos, por ejemplo, por decir carbamazepina para los que tienen epilepsia, pero encontramos que al dar carbamazepina y controla la epilepsia, también controla las alteraciones del comportamiento. Entonces, mira, también produce efectos benéficos en cuanto al control de la conducta, de la agresividad. Entonces, ¿qué hace ahí la carbamazepina? Entonces se empiezan a plantear cosas y se ve nuevas indicaciones de uso. O sea, la carbamazepina en dosis determinadas mejora la epilepsia, pero en otras dosis o asociado a otros medicamentos podría usarse también para el control del comportamiento. ¿Qué información en este? Adelante. Reacciones adversas o efectos colaterales inesperados, igual otros efectos benéficos y parámetros farmacoeconómicos, ¿no? Entonces se hacen estudios que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Estudios de costo-beneficio, ¿no? Entonces se supone que la nueva droga debe tener mejor costo y ofrecer mayor beneficio. Eso es lo que esperaríamos todos, pero usualmente no sucede así, ¿no? Porque las nuevas drogas suelen costar más de lo que ya de las otras nuevas. Pero al final se tiene que también evaluar ese costo-beneficio. Los farmacoeconómicos, datos epidemiológicos, aspecto farmacoeconómico de un tratamiento corto, dos medicinas aprobadas para mi enfermedad, obviamente, ¿no? Se hacen estudios ya de costo-efectividad en poblaciones, etc., ¿no? Se ven otra variable que es la adherencia. Entonces, ¿qué gano yo sacando un medicamento si veo que la población no lo acepta? O porque es muy caro, obviamente, y no puede mantener un tratamiento a mediano o largo plazo. Entonces no hay adherencia al tratamiento. Pues, ¿para qué me sirvió ponerlo a un costo tan alto si al final no va a lograr usarse, ¿no? Entonces eso se ve en
esta fase, digamos, fase 4, ya que es un trabajo continuo y se ve qué cosa, nuevos usos del fármaco en esta fase 4, que no lo habíamos visto anteriormente. Hay algunas terminologías que sería importante que ustedes más o menos también vamos a ver algunas de ellas. Es una maraña de modelos que tienen que ver con el enmascaramiento. Es decir, cómo yo enmascaro, cómo le pongo una máscara para que el sujeto, el paciente, no sepa qué está tomando, digamos, en términos de que no tenga un efecto tanto, digamos, placebo, sino que al tomar, yo estoy tomando algo que pienso que me va a hacer bien, ¿no? Porque si digo, no, me están dando acá, pues, no sé, vitaminas, que no es el efecto que yo quiero trabajar, entonces ya de por sí puedo tener más un criterio subjetivo de que me esté haciendo mal ese medicamento, que no me esté curando mi enfermedad de fondo. Entonces, para eso se hace el enmascaramiento. ¿Para qué más? Para que el sujeto para que el investigador que está dirigiendo, que está participando, que está evaluando, no tenga un sesgo, ¿no? Y digo, bueno, si este es el medicamento y este es el placebo, entonces el medicamento lo voy a usar en el caso más simple y el placebo lo voy a usar, digamos, en el caso más grave. En el más grave no le va a modificar nada, pero en el más simple sí es probable que tenga un efecto, ¿no? Entonces, para evaluar ese tipo de sesgos en el evaluador, en el investigador y en el sujeto, ya son los estudios con enmascaramiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el abierto no es abierto, no tiene enmascaramiento, es libre, ¿no? Tanto el sujeto como el investigador, el que va a hacer la evaluación, conocen el tratamiento, saben, ¿no?, que este medicamento es el que quiere tomar porque es el medicamento que se sabe que puede tener un efecto en la enfermedad, ¿no? Y eso generalmente, ¿dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en la fase 2, en los enfermos que se sabe que ese es un medicamento que se ha producido para tratar esa enfermedad, ¿no? En cambio, el ensayo a ciego simple significa que el sujeto, el investigador o el que hace la evaluación, cualquiera de ellos, por decir simple, alguno de ellos conoce el medicamento. Entonces es a ciego simple. Sería bueno de que nadie sepa, ¿no?, y que esté codificado todo, de tal manera de que sea un estudio con menos sesgo del sujeto, del evaluador, del investigador, ¿no? Yo no sé qué estará tomando, pero está bajo un código que al final yo descubro el código, voy a ver si las sustancias que se utilizaron en la dosis determinada, qué tipo de efecto lograron, pero sin tener un sesgo de ninguno de ellos, ni del sujeto, ni del investigador, ni del evaluador, ¿no? Tenemos a doble ciego, ¿no?, donde dos de ellos no conocen el medicamento, el tratamiento. Es decir, si estamos hablando de sujeto, de investigador y de evaluador, a doble ciego es usualmente cuando el investigador y el sujeto no saben qué está tomando, pero el evaluador puede ser que sí, o evaluador y sujeto y el investigador no saben. Entonces son diseños que se asumen dependiendo del tipo de medicamento y dependiendo la fase en que se está haciendo la investigación. Y el otro, el ensayo clínico a doble enmascaramiento, ¿no? A doble enmascaramiento. Ustedes conocen la variable Dummy en investigación. Hay una investigación que se hace con regresión logística en la que se tiene que convertir algunas variables a una variable ficticia con la finalidad de comparar con la otra variable. Eso se hace con mecanismos estadísticos, pero acá
Sí, esa variable dummy o ese doble dummy o el doble enmascaramiento es como hacer un enmascaramiento ficticio, ¿no? Se usa para, en este caso, cegar a fármacos con apariencia distinta, ¿no? El sujeto toma las dos, nadie conoce el tratamiento, las etiquetas están selladas, ¿no? Entonces, acá no es que el investigador, el sujeto sepa, este color es el placebo, este color no. Acá se enmascara todo y no sabes por el color quién está recibiendo tal o cual, ¿no? Se enmascara en el mismo producto. Ensayo clínico paralelo, los sujetos reciben un tratamiento por un mismo tiempo definido. Clínico cruzado, reciben un tiempo un medicamento y otro tiempo el otro medicamento. Y son cruzados porque en el mismo sujeto pueden ver ustedes los efectos que hay, supongamos con donepezilo y después los sujetos, esos mismos sujetos con memantina. Entonces, cómo cuando se le da donepezilo reaccionan de qué manera y cómo cuando se les da la memantina, primero donepezilo, después la memantina, qué es lo que está pasando. Son distintos diseños. También un ensayo clínico factorial. El sujeto recibe tratamientos múltiples por un periodo definido de tiempo y finalmente el sujeto es el mismo control. Entonces, reciben factoriales, varios factores, varios medicamentos en varios tiempos. Entonces, se puede comparar en el mismo sujeto. Es decir, no uso la misma dosis para dar a un grupo de personas y a otro grupo de personas otra dosis, sino en ellos mismos, en los mismos sujetos, puedo hacer esa variabilidad de medicamentos y variabilidad de dosis. Y en ellos puedo comparar en función del tiempo. Este primer mes va a recibir el tratamiento A, el segundo mes el tratamiento B, el tercer mes el tratamiento C. Y entre ellos comparo los efectos, ¿no? En el mismo sujeto. Entonces no uso grupo control. Por eso, hay muchos diseños y cada diseño se va a aplicar según los objetivos de la investigación. Ensayo clínico de supervivencia. Obviamente el sujeto recibe uno o más tratamientos hasta que ocurre un evento en el que se tiene que suspender el tratamiento. Entonces, a veces hay, sobre todo en los casos de cáncer, de VIH, ese tipo de diseño. Terminología de los diseños de estudios de control. Hay estudios experimentales que se hacen sin control, solamente con sujetos experimentales. Hay otros que se hacen como control con placebo, es decir, a uno se le da el medicamento y al otro se le da el placebo. Y hay activos que compara dos o más tratamientos, es decir, espero que reciban principios activos. Yo quiero ver, el grupo de allá va a recibir donepezilo, este grupo va a recibir vastimina y galantamina. Y voy a comparar el efecto que, obviamente, para hacer eso tengo que hacer toda una distribución aleatoria de los grupos. Yo no puedo escoger así, porque si no ya también yo estoy sesgando la distribución de los grupos. Y eso tiene que darse bajo un mecanismo de aleatorización. También el control histórico. Sin tratamiento compara dos grupos, pero no solo uno de ellos recibe el tratamiento activo. Y acá viene lo que les decía, la asignación de los sujetos, ¿no? Porque hemos estado hablando un poco del conocimiento del investigador, del sujeto, del fármaco, cómo podríamos hacer el proceso de enmascaramiento, pero ya cuando yo tengo que ver a quién le doy una dosis, a quién le doy otra dosis, a quién le doy una dosis, una droga A otros una droga B, a otros una droga C, ¿por qué no hago al revés? Entonces tendría que hacer una distribución aleatorizada, al azar, y tratar de buscar de que tanto la droga A, la droga B, la droga C tengan todas las mismas probabilidades de poder recibir. Esa es una forma. Hay otra forma por estrato, ¿no? O por sexo. Separo a las mujeres, separo a los hombres, o lo formo por grupos etarios. Y en forma de grupos etarios también hago a su vez una distribución aleatoria. Entonces hay por estratos, por bloques, etcétera, una serie de formas como distribuyo los sujetos. La idea es que cualquier sujeto de la población
pueda ser escogido al azar y no de una manera inducida, para evitar justamente el parcialismo, ¿no? El parcialismo o el sesgo que se llama, ¿no? Porque si no, pues yo quiero demostrar de que mi droga es mejor, entonces voy a usarlo en las personas que están más sanas. Entonces al final los que están más sanos se van a sentir mejor y mi droga es excelente. Pero la otra droga que es, no sé, del enemigo, que ese no me gusta, lo uso con los casos que están más complicados. Y obviamente no va a haber mucho cambio, mucha respuesta. Entonces es el sesgo del investigador. Para que ese sesgo del investigador no se dé, el primer proceso, ¿cuál es? El enmascaramiento. El segundo, ¿cuál es? La aleatorización. Entonces, la asignación aleatoria consiste en distribuir a cada participante a cada uno de los grupos de tratamiento con método disciplinado de azar, de modo que cada sujeto tenga exactamente las mismas Probabilidades de formar parte de los grupos, ¿no? Hay varias formas de distribución aleatorizada. Una también puede ser estratificada, según grupos, según son estudiantes de secundaria, de superior, entonces se distribuyen estratos y de acuerdo a eso también en esos estratos. pero que esos estratos tienen que ser comparables. Yo no voy a utilizar un medicamento, qué sé yo, en pacientes jóvenes y otro grupo en pacientes de edad, salvo que quiera ver el efecto en relación a la edad. Pero si yo quiero ver la eficacia del medicamento con la droga, tengo que tener grupos homogéneos para ver si dando la droga A, B y C, cuál de ellos obtiene mejores resultados. Pero al final A, B, C puede ser la misma droga. Puede ser que uso 1, 2 y acá 3 miligramos. Entonces yo veo que de repente dando 1 miligramo se obtiene la misma respuesta que dando 3. Entonces, ¿para qué voy a dar 3? Doy solo 1. Y es la misma droga. Entonces se dan una variabilidad de formas. Está también la por bloques, se distribuye en bloques y igual se hace una distribución al azar aleatoria. Por minimización, en este caso consiste en identificar las variables relevantes que se desea distribuir equilibradamente a ambos grupos de tratamiento. Por ejemplo, en ensayos clínicos sobre tratamiento del infarto agudo miocardio, teniendo en cuenta la edad, hábito de fumar, antecedentes de cardiopatía isquémica y diabetes, ¿no? Se busca en lo mínimo se definan bien las complicaciones que pueden tener los pacientes, porque todos los pacientes no son iguales. Todos los pacientes, así tengan un infarto cardíaco, uno fuma, de repente el otro es diabético, de repente el otro ni fuma ni es diabético. Entonces se trata de buscar más o menos grupos homogéneos por minimización. Igual en pacientes de mayor edad o menor edad que tengan una serie de variables diferentes, diabéticos, no diabéticos, isquémicos, no isquémicos. Es lo mismo. Asignación alterna. Entonces, usualmente en las asignaciones alternas decimos, por ejemplo, estamos en la consulta externa, vamos a usar un medicamento. El primer paciente que ingrese va a recibir el tratamiento A, el segundo va a recibir el tratamiento B y el tercero C. Y así vamos a hacer simultáneamente. ¿Será esa forma de aleatorización? Para nosotros aparentemente sí, pero si hacemos un estudio de población, probablemente los que lleguen más temprano sean personas de determinadas características y los que lleguen más tarde sean otras de características distintas. Entonces tenemos un grupo no tan homogéneo de esa forma de distribución, ¿no? Es como que de repente yo quiero o queremos saber a boca diurna, como se dice, ¿no? De repente los que salieron primero de la votación
no son los mismos que salen a mitad o que salen más tarde, ¿no? Son poblaciones distintas. Entonces, cada vez que avanza el tiempo, se puede tener una mejor muestra representativa de la población y un acercamiento con más exactitud de los resultados. Igual, asignación no oculta, pero en fin, bien. Entonces, en fin, acá en síntesis, ¿qué es lo que se quiere transmitir a ustedes? Que la investigación clínica para la búsqueda de nuevas drogas es todo un trabajo que requiere de empresas, de patrocinadores, que requiere de investigadores que trabajan para estos laboratorios y que requiere finalmente de investigadores en las instituciones, que seríamos un poco nosotros, ¿no? Entonces, de acuerdo a las especialidades que tengamos, nos van a buscar. Para eso tenemos que estar calificados, ¿no? Tenemos mínimo que tener algunos certificados de ética, conducta responsable de la investigación, etcétera, y una formación mínima de saber cómo son los distintos tipos de investigación clínica que hay y de informarnos de todos los formularios y folletos que se tienen que llenar en un probable ensayo clínico que se hace, ¿no? En algún momento ustedes van a chocar, digamos, con este tipo de experiencia, y a los que les guste la investigación tienen que prepararse un poco en esta línea, ¿ya? Y conocer las distintas fases y fundamentalmente lo que es el enmascaramiento del fármaco, el enmascaramiento del investigador, del evaluador y del sujeto, y por otro lado la distribución aleatoria que se hace de los pacientes y los distintos diseños de investigación experimental que pueden presentarse. ¿Qué cosas, qué aspectos se evalúan? En estos protocolos, todos los pacientes, cuando se usa un medicamento, se hace un estudio basal, ¿no? Su radiografía, su peso, talla, capacidad ventilatoria, funciones cognitivas, funcionamiento hepático, renal, etc. Todo un screening. Y cuando comienzan a usar algún medicamento, se hacen controles periódicos, ¿no? Y una observación clínica permanente de la persona, para tratar de, en el proceso, de repente encontrar alguna intercurrencia. Lo que se requiere es ver de que se van produciendo determinados cambios y que requieren una evaluación y que hay una respuesta farmacoterapéutica, que te doy el fármaco y consigo modificar algún aspecto de la enfermedad y que no aparezcan las reacciones adversas, ¿no? Entonces, para eso se hace los estudios de farmacocinética, de farmacodinamia, y estos protocolos obviamente tienen que estar revisados por un comité ético-científico que se llama IRB, ¿no? Que es vital. Entonces, toda institución tiene que tener un comité de ética. Antes se hacía con, no sé, pues 30 años atrás, se utilizaba y a veces no había comité de ética. Pero ya ahora hay un control muy riguroso y podemos ser objeto de denuncias si es que esto no se da. ¿Y quién es el encargado de vigilar todos los aspectos del comité de ética de investigación en el país? ¿Quién? ¿Qué entidad? El Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud, por ley, vigila, supervisa los ensayos clínicos que se hacen en medicina, ¿ya? El Instituto Nacional de Salud. Entonces, nosotros acá tenemos un comité de ética. Todo proyecto que hay acá, incluso no solo ensayos clínicos, sino otro tipo de estudios, a veces estadísticos, ya se han ido al otro extremo, ¿no? De hacer todo un proceso bien engorroso para que pueda aprobarse un proyecto de investigación. Pero, en fin, a veces se entiende más allá de la letra lo que puede significar un comité de ética ético-científico, que su objetivo es salvaguardar la salud de las personas, de los sujetos sanos o de los pacientes. Ese es el objetivo, ¿no?
pero acá a veces hasta para hacer una encuesta te piden hacer todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, estudiar la propiedad de una dosis de un sujeto normal y tiene que tener todo esto. Entonces, en farmacodinamia ya sabemos que se estudia pues, todos los efectos fisiológicos, ¿no? Y los protocolos deben estar justamente detallados en la fase 1 y fase 2, consentimiento informado. El consentimiento informado es otro de los instrumentos bien, digamos, exigidos rigurosamente con la finalidad de que el paciente entienda bien los riesgos o beneficios que pueda presentar el paciente de participar en un ensayo clínico. A veces se le dice, mira, va a tener ciertos beneficios. ¿Qué beneficios? Le va a tomar una resonancia, se le va a hacer exámenes, etcétera, de tal manera de minimizar todos los riesgos posibles. Pero el medicamento tiene estos riesgos, ¿no? ¿Está de acuerdo usted digamos, en participar? Uno no le puede decir, y eso tiene que estar escrito, no le puede decir, mira, usted va a recibir una resonancia, exámenes, etcétera, se le va a dar un medicamento, ¿ya? Y nada más, no se le va a decir los riesgos, no. Tiene que, y además eso tiene que estar escrito y tiene que cumplirse con todo el protocolo de consentimiento informado. ¿Ya? Para todo uso de una droga para un ensayo clínico, el protocolo, todos los documentos del investigador, la aprobación por el comité de ética. Hay determinadas situaciones en que la FDA puede aprobar para algunos usos de emergencia, para algunos usos crónicos, desahuciados, etc. Hay algunos, digamos, protocolos que pueden ser aprobados por la FDA. Cuando hay una reacción adversa, cuando hay estas reacciones adversas, se tienen que comunicar a la FDA. O sea, no es que yo hago mi experimento y no le digo a nadie, no, inmediatamente tiene que reportarse, porque tienen que informarse para el monitoreo de cómo va el experimento. Es todo un sistema muy, muy riguroso, si no hay sanciones. Por algunos casos de compasión, en algunas enfermedades terminales, ¿no? Que la FDA puede aprobar. Caso de SIDA. Bien, el advenimiento de la investigación científica controlada nos dará una herramienta con la cual podemos con confianza proporcionar a los pacientes tratamientos que han probado ser seguros y efectivos. Los métodos que se usan para hacer estos estudios seguros y confiables deben su validez a los análisis estadísticos. Esto nos quiere decir que todo el esfuerzo que se hace en las fases 1, 2, 3, 4, finalmente obtenemos un medicamento que nos demuestra su seguridad, que nos demuestra su eficacia. Entenderán por eso toda la polémica que hay con el aceite de cannabis, ¿no? Entonces, ¿aló? ¿Qué novedades? Si tú me llamas, voy volando. Más importante son ustedes. Entonces, decíamos, ¿para qué se hace todo esto? ¿No? Esto no es un juego, esto obviamente cuando uno requiere una nueva droga pasa por todo un proceso riguroso de control y de seguridad para demostrar su eficacia. Pero lo del aceite de cannabis, yo le di este aceite de cannabis y empezó no hablaba, ahora habla, no se movía, ahora camina, o convulsionaba un montón, tomaba las medicinas, le daba unas gotas y ahora no convulsiona. Entonces resultó ser el cannabis
una sustancia milagrosa, ¿no? Y aparte de que hay mucha gente involucrada en que eso se venda, ¿no? Es un producto que quieren también venderlo, y listo. Entonces compete ya al campo clínico, a los médicos, ya si tenemos la parte legal, tenemos una ley y todo, de usarlo para determinados casos en que se haya demostrado alguna eficacia, que son 1 o 2 casos nada más. Pero si hay algunos que a pesar de eso lo consumen o lo tienen o lo traen, ya requiere aplicar un método científico, siguiendo estas fases, ¿no? Viendo los controles, haciendo pues controles de algún daño hepático, renal, de ver dosis y todo lo que se debe utilizar en una fase de investigación clínica. Entonces ya con el tiempo diremos, miren cómo esto controla la esquizofrenia o cómo esto controla de repente el dolor. Es decir, es el elixir de la vida, es que trata de todo, ¿no? Entonces no hay pues una sustancia que produzca tantos cambios, y si es que es así, requiere una investigación, pero tendría que pasar todas estas fases, ¿no? Entonces, hay sitios donde se está trabajando a nivel de investigación con la salud y con cualquier otra sustancia, igual como con un uña de gato y con lo demás que han sido trabajados. Bien, hay un poco de bibliografía y finalmente hay términos que se usan en los ensayos clínicos. Ya eso queda para que ustedes lo lean, es una terminología. Muchos de los términos ya lo hemos revisado, por ejemplo, el ensayo clínico abierto, asignación aleatoria o randomización, que es la distribución de los pacientes de una manera que cualquier sujeto tenga las mismas probabilidades de salir elegido para recibir un tratamiento determinado, ¿no? Biodisponibilidad, bioequivalencia, diseño, tiene un poquito de todo, nuevamente fase 1, fase 2, fase 3, un resumen. Muy bien.